Esta es la sesión 7 del módulo 3 del canal Electrónica Analógica. El módulo 3 incluye la descripción de la estructura, funcionamiento y características de los transistores de efecto de campo en sus dos versiones, los JFET y los MOSFET, el estudio de los diferentes circuitos de polarización y las configuraciones de amplificadores para estos dispositivos, junto con sus aplicaciones en distintos tipos de circuitos, más la bibliografía correspondiente. En esta sesión vamos a analizar las diferentes redes de polarización para los transistores MOSFET de vaciamiento, utilizando para ello las ecuaciones que definen su comportamiento y la información suministrada por los fabricantes en las hojas de especificaciones de estos componentes, lo que nos permitirá determinar el punto de operación y la zona en la que se encuentran trabajando. Las ecuaciones que rigen el funcionamiento de un MOSFET de vaciamiento canal N son similares a las del MOSFET de enriquecimiento canal N, con la diferencia de que este último entra en operación cuando el voltaje gate source es mayor que el voltaje de umbral VT, mientras que el MOSFET de vaciamiento está operativo siempre y cuando el voltaje VGS sea mayor que el voltaje de apagado VGS off. Por lo tanto, la región óhmica o región de triodo está definida cuando se cumplen las siguientes relaciones entre los voltajes: VGS mayor que VGS off, VDS menor que VGS menos VGS off y VGD mayor que VGS off. Tomando la ecuación simplificada en la región óhmica, desarrollada para los MOSFET de enriquecimiento, la corriente ID en esta región está dada por la siguiente relación: ID igual a 2K por la diferencia entre VGS y VGS off multiplicada por VDS. Por otra parte, para la región de saturación, las relaciones entre los voltajes son las siguientes: VGS mayor que VGS off, VDS mayor que VGS menos VGS off y VGD menor que VGS off. La ecuación de la corriente ID en la región de saturación es ID igual a K por la diferencia entre VGS y VGS off al cuadrado. Ahora bien, para los MOSFETs de vaciamiento, cuando el voltaje VGS es igual a 0, la corriente ID es IDSS. Sustituyendo estos valores en la ecuación de la corriente, obtenemos IDSS igual a K por VGS off al cuadrado, de donde K es igual a IDSS sobre VGS off al cuadrado. Sustituyendo este valor en la ecuación general de la corriente, tenemos que ID es igual a IDSS sobre VGS off al cuadrado por la diferencia entre VGS y VGS off al cuadrado. Pasando VGS off al cuadrado dentro del paréntesis y rearreglando términos, obtenemos finalmente que ID es igual a IDSS por la expresión 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Esta es la misma expresión que la de la corriente ID para los JFETs. Volviendo a la región óhmica, al sustituir K por su valor, la ecuación de la corriente ID es 2 por IDSS sobre VGS off al cuadrado, por la diferencia entre VGS y VGS off por VDS. Para esta ecuación, los parámetros IDSS y VGS off los tenemos disponibles en la hoja de datos que los fabricantes proporcionan para cada dispositivo. Aquí tenemos las curvas de transferencia y de salida de los MOSFET de vaciamiento canal N. Resumiendo todo lo anterior, el dispositivo puede trabajar en la zona de vaciamiento con voltajes VGS negativos, como los JFETs, o en la zona de enriquecimiento con voltajes VGS positivos, como los MOSFETs de enriquecimiento. En las características de transferencia ID versus VGS, vemos que el voltaje VGS debe ser mayor que el voltaje de apagado VGS off para que la corriente ID pueda comenzar a circular. En caso contrario, el dispositivo está en la región de corte. La relación de ID en función de VGS es una ecuación cuadrática, ID igual a IDSS por la expresión 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. En la característica de salida, ID versus VDS, vemos que está definido el valor IDSS para el voltaje VGS igual a 0. Para valores bajos de VDS, el dispositivo se encuentra en la región óhmica, donde se comporta como una resistencia variable controlada por el voltaje VGS. Cuando el voltaje VDS alcanza el valor del voltaje de pinch-off VP, marcado en el gráfico para la curva de VGS igual a 0, el dispositivo entra en la región de saturación, donde la corriente ID se mantiene constante
y por lo tanto se comporta como una fuente de corriente dependiente del voltaje VGS dada por la ecuación antes indicada. El valor del voltaje de pinch-off es diferente para cada valor de VGS y está dado por la relación Vp igual a VGS menos VGS off. En esta lámina podemos observar los diferentes símbolos que se utilizan para representar los MOSFETs de vaciamiento en los circuitos electrónicos. En todos los símbolos, las dos líneas paralelas en gate identifican que estos dispositivos tienen en su entrada un condensador formado por el gate y el canal, con la capa de óxido como aislante. Comenzando por los dispositivos canal N, el primero es el símbolo estándar ampliamente utilizado con la flecha interna del source apuntando hacia dentro del dispositivo para indicar que los electrones circulan del source al drain. Para los dispositivos de vaciamiento, los terminales de drain y source, a diferencia de los MOSFETs de enriquecimiento, llegan a una línea continua para indicar que existe un canal implantado entre source y drain en su fabricación. En los símbolos siguientes, la existencia del canal implantado se manifiesta dibujando una línea gruesa entre source y drain. En el segundo y el tercer símbolo, los terminales de source y del sustrato están separados y por lo tanto son los que tienen que utilizarse en caso de que el sustrato se conecte a un nodo diferente del source. El tercero tiene la flecha saliendo del source para indicar que cuando se considera la corriente como movimiento de carga positiva, ID entra por drain y sale por source. El cuarto símbolo es una versión simplificada del primero que identifica el source como el terminal del cual sale la corriente de drain. Este es el símbolo que vamos a usar cuando utilicemos este dispositivo. En la segunda fila están los símbolos correspondientes a los dispositivos canal P. Observen en primer lugar que al igual que para los MOSFETs de enriquecimiento, estos símbolos se presentan con el source en la parte superior y el drain en la parte inferior. Esto se hace para que al conectar el dispositivo en esta posición, la corriente ID circule también de arriba hacia abajo, al igual que en los dispositivos tipo N, lo cual simplifica el análisis del circuito, pero hay que tener mucho cuidado con la ubicación de las polaridades de los voltajes. Como para los MOSFETs de enriquecimiento canal N, el primero es el símbolo estándar, el segundo y el tercero son los símbolos en que los terminales del source y del sustrato están separados, y el cuarto es la versión simplificada del primero que vamos a utilizar. Los MOSFETs de empobrecimiento se rigen por la misma ecuación que los JFETs, por lo que se utilizan los mismos circuitos de polarización que para estos dispositivos. La única diferencia es que los voltajes VGS pueden tomar valores de ambos signos, lo cual permite que la corriente ID sea mayor que IDSS para los valores de VGS correspondientes. Veamos el siguiente ejemplo. Para un determinado DMOSFET se tiene que IDSS es igual a 10 mA y VGS off es igual a menos 8 voltios. ¿Qué tipo de DMOSFET es? Calcula ID para VGS igual a 3 voltios y VGS igual a menos 3 voltios. Dado que VGS off es negativo, es un MOSFET de vaciamiento canal N. Para los DMOSFET en la zona de saturación hay que utilizar la misma ecuación de ID que para los JFET. Por lo tanto, ID es igual a IDSS que multiplica a 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Con los valores dados, ID para menos 3 voltios es 3,91 mA, mientras que la ID para 3 voltios es 18,9 mA. En este caso, como vemos, la corriente es superior a la IDSS de 10 mA. La autopolarización es la forma más simple de polarización para un DMOSFET. Esta configuración tiene características similares a la utilizada para los JFET. La autopolarización se efectúa conectando el gate a tierra a través de una resistencia RG de valor elevado. Dado que la resistencia de entrada del DMOSFET es muy alta, podemos considerar que la corriente por la resistencia RG es nula y el voltaje de gate VG es igual a 0. Para el DMOSFET canal N, dadas las direcciones indicadas para las corrientes, en el circuito superior vemos que el voltaje en el source Vs es igual a ID por Rs, por lo que el voltaje VGS dado por Vg menos Vs es igual a menos ID por Rs, esto es
tiene valor negativo. Para el D-MOSFET canal P, en el circuito inferior vemos que Bs es igual a menos ID por Rs, por lo que Bgs, dado por Bg menos Bs, es igual a ID por Rs, esto es, tiene valor positivo. En el circuito de salida del D-MOSFET canal N, tenemos que el voltaje de la fuente VDD es igual a la suma de la caída del voltaje en RD más el voltaje entre drain y source, más la caída de voltaje en RS. Esto es VDD igual a RD por ID más VDS más RS por ID. Por lo tanto, VDS es igual a VDD menos la suma de RD y RS por ID, lo que da valores positivos para el voltaje entre drain y source. En el circuito de salida del D-MOSFET canal P se ha definido la dirección de la corriente ID entrando en source y saliendo de drain. Por lo tanto, es una variable positiva. Para este caso, el voltaje de fuente VDD es igual a la suma de la caída del voltaje en RD menos el voltaje entre drain y source más la caída de voltaje en RS. Esto es, VDD igual a RD por ID menos VDS más RS por ID. Por lo tanto, VDS es igual a menos VDD más la suma de RD y RS por ID, lo que da valores negativos para el voltaje entre drain y source. Hagamos un primer ejercicio de un MOSFET de vaciamiento canal N colocado en un circuito de autopolarización. Dado el D-MOSFET canal N, cuya característica de transferencia se muestra en la gráfica, determine el valor de RS para polarizar el dispositivo con BGS igual a menos 2 voltios. Si el voltaje BG es igual a 0, dado que no hay circulación de corriente por RG, y que BGS es igual a menos 2 voltios, el voltaje BS es igual a 2 voltios. En la característica de transferencia podemos observar que para BGS igual a menos 2 voltios, el valor de la corriente ID es igual a 4 miliamperios. En el circuito vemos que sobre la resistencia RS está aplicado el voltaje BS y por dicha resistencia circula la corriente ID. Por lo tanto, RS es igual a BS sobre ID, lo que da 500 ohmios. En el ejercicio anterior, el valor de 500 ohmios lo hemos calculado tomando el dato de la corriente ID a partir de la gráfica de la característica de transferencia del dispositivo, por lo que su grado de precisión no es muy alto. Adicionalmente, 500 ohmios no es uno de los valores comerciales de las resistencias. El valor comercial más próximo es 470 ohmios. Por lo tanto, vamos a calcular el punto de operación ID, BGS y BDS del MOSFET de vaciamiento canal N mostrado en la figura a partir de los valores de IDSS y BGS off dados por el fabricante y de los componentes externos RG igual a 10 megohmios, RS igual a 470 ohmios, RD igual a 1 kiloohmio y BDD igual a 10 voltios. Las ecuaciones básicas son ID igual a IDSS por la expresión 1 menos BGS sobre BGS off al cuadrado. El voltaje VG es igual a 0 y el voltaje BS es la caída de voltaje en la resistencia RS, esto es, RS por ID. Por lo tanto, BGS es igual a menos RS por ID, o sea, menos 0,47 kiloohmios por ID. Sustituyendo BGS en la ecuación de ID resulta ID igual a 10 por la expresión 1 menos la fracción menos 0,47 ID sobre menos 5 al cuadrado, que podemos escribir como ID sobre 10 igual a la expresión 1 menos 0,094 ID todo elevado al cuadrado. Arreglando términos, obtenemos la ecuación de segundo orden 0,0088 por ID al cuadrado menos 0,288 por ID más 1 igual a 0. Las soluciones de la ecuación de segundo grado 0,0088 por ID al cuadrado menos 0,288 por ID más 1 igual a 0 son ID1 igual a 28,67 miliamperios e ID2 igual a 3,92 miliamperios. Los correspondientes valores de BGS son BGS1 igual a menos 13,47 voltios
y VGS2 igual a menos 1,84 voltios. Evidentemente, el primer valor no es válido, ya que VGS no puede tener un valor más negativo que VGS off. Por lo tanto, la solución correcta es la segunda, voltaje VGS igual a menos 1,84 voltios, lo cual difiere en un 8% del valor deseado de menos 2 voltios, y corriente ID igual a 3,92 miliamperios, lo que difiere en un 2% del valor de 4 miliamperios tomado de la gráfica. Estos valores son por lo general perfectamente aceptables. Para calcular el voltaje VDS escribimos la ecuación del circuito de salida. El voltaje de fuente VDD es igual a la suma de las resistencias RD más RS por la corriente de drain ID más el voltaje VDS, de donde VDS es igual a VDD menos la suma de las resistencias RD más RS por la corriente ID. Sustituyendo valores obtenemos VDS igual a 4,24 voltios. Por lo tanto, el punto de operación Q de este circuito con un MOSFET de vaciamiento es IDQ igual a 3,92 miliamperios, VGSQ igual a menos 1,84 voltios y VDSQ igual a 4,24 voltios. Veamos la polarización de este circuito en forma gráfica. En la característica de transferencia, los valores de IDQ y VGSQ se obtienen dibujando la recta dada por la ecuación VGS igual a menos 0,47 kiloohmios por la corriente ID, la cual es una recta que pasa por el origen, tiene una pendiente negativa de 0,47 kiloohmios que se calcula observando las calibraciones de los ejes y corta a la curva de la característica en el punto IDQ-VGSQ. Para el circuito de salida, la ecuación de la recta de carga es VDS igual a VDD menos la suma de RD y RS por ID. De dicha ecuación, obtenemos que el voltaje VDS máximo ocurre cuando la corriente ID es 0, punto ubicado en el eje horizontal, y su valor es VDD, igual a 10 voltios para este ejercicio, mientras que la corriente ID máxima ocurre cuando el voltaje VDS es 0, punto ubicado en el eje vertical, y su valor es VDD sobre la suma de RD más RS igual a 6,8 miliamperios en este ejercicio. La recta entre los dos puntos mencionados es la recta de carga y el punto en el que dicha recta corta a la curva correspondiente al valor de VGSQ, en este caso cerca de menos 2 voltios, es el punto de operación de este circuito, como vemos en la característica de salida del dispositivo. La siguiente configuración es la polarización con divisor de voltaje en el gate, similar a una de las utilizadas para los transistores bipolares, los JFET y los MOSFET de enriquecimiento. Como en todos estos casos, el primer paso es calcular el Thevenin equivalente conectado en el circuito de gate. Al igual que para los JFET y los MOSFET de enriquecimiento, para este dispositivo no es necesario calcular la resistencia de Thevenin equivalente, porque la corriente que circula por gate es cero, y por lo tanto el voltaje de Thevenin es directamente el voltaje aplicado al gate. Dicho voltaje está dado por la expresión VG igual a R2 sobre R1 más R2 por el voltaje de fuente VDD, como vemos en la ecuación 1. Por otra parte, el voltaje Vs es la caída en la resistencia Rs, que vemos en la ecuación 2, Vs igual a Rs por Id. Y el voltaje Vgs, indicado en la ecuación 3, es Vg menos Vs, lo que da una relación en función de Id. Sustituyendo la ecuación 3 en la 4, obtenemos una ecuación cuadrática con Id como variable. Conocidos los valores de Id, se determina el valor válido para Vgs y una vez determinados Id y Vgs, se calcula VDS con los componentes del circuito de salida. Aquí tenemos un ejemplo de polarización de un MOSFET de vaciamiento canal N con divisor de voltaje en gate. Para el circuito mostrado, determine el valor de los voltajes y corrientes de polarización del D-MOSFET, cuyos parámetros son VGS off igual a menos 5 voltios y constante K igual a 10 miliamperios sobre voltio cuadrado. Comenzamos calculando el voltaje de Thevenin en el gate, que es directamente el voltaje VG, igual a R2 100K
sobre la suma de las dos resistencias del circuito de gate 430K por la fuente de 15 voltios, lo que da 3,5 voltios. Conocido este valor, en el circuito de gate podemos escribir la ecuación 3,5 voltios igual a VGS más la caída en RS, 1 kiloohmio por ID, de donde VGS es igual a 3,5 menos ID. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de la corriente ID cuando el dispositivo está en la región de saturación, terminamos obteniendo la ecuación cuadrática con ID como variable, 0,04 ID cuadrado menos 0,78 ID más 2,89 igual a 0. Esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, a partir de las cuales determinamos el valor de VGS. Para el primer valor, ID1 igual a 14,5 mA, el voltaje VGS1 dado por 3,5 voltios menos 1 kiloohmio por ID1 es igual a menos 11 voltios, solución no válida dado que dicho voltaje no puede ser menor que menos 5 voltios. Para el segundo valor, ID2 igual a 5 mA, el voltaje VGS2 es menos 1,5 voltios, por lo que esta es la solución válida. Por lo tanto, hasta el momento tenemos que el punto de operación Q está en IDQ igual a 5 mA y VGSQ igual a menos 1,5 voltios. En la característica de transferencia ID versus VGS podemos observar la recta VGS igual a 3,5 menos ID, la cual corta a la curva de la característica en el punto Q. Para calcular el voltaje VDS, escribimos la ecuación de los voltajes en el circuito de salida. Voltaje de fuente VDD igual a la caída en las dos resistencias del circuito por la corriente de drain, RD más RS multiplicado por ID, más el voltaje drain source VDS, de donde VDS es igual a VDD menos la suma de RD más RS por ID. Sustituyendo valores obtenemos VDS igual a 6,6 voltios, con lo cual tenemos todos los valores del punto de operación. En la característica de salida ID versus VDS tenemos la recta de carga, dibujada a partir de la ecuación VDS igual a VDD menos la suma de RD más RS por ID. Para VDS igual a 0, la corriente ID máxima es igual a 8,9 mA y para ID igual a 0, el voltaje VDS máximo es igual al voltaje de fuente 15 voltios. Esta recta corta a la curva correspondiente al voltaje VGSQ igual a menos 1,5 voltios en el punto donde la corriente ID es 5 mA y el voltaje VDS es 6,6 voltios, presentando en forma gráfica la polarización del dispositivo en el punto Q. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta al calcular el circuito de polarización para un MOSFET de vaciamiento es que, aunque para hacerlo utilizamos los valores nominales de IDSS y VGS-off tomados de la hoja de especificaciones, el fabricante nos indica que para cada uno de estos parámetros hay rangos de valores dentro de los cuales pueden encontrarse los datos de un dispositivo en particular. Por ejemplo, para el MOSFET de vaciamiento canal N LND150, cuyas características eléctricas se indican en el cuadro mostrado en la lámina, el voltaje VGS-off puede estar entre menos 1 y menos 3 voltios y la corriente IDSS puede variar entre 1 y 3 miliamperios. Con estos números, las curvas de transferencia de cada dispositivo se va a encontrar entre las curvas mínima y máxima dibujadas en las gráficas mostradas. Al autopolarizar el DMOSFET, la recta dada por la ecuación VGS igual a menos RS por ID intersecta las curvas en los puntos Q1 y Q2 mostrados en la gráfica de la izquierda y, como podemos observar, las corrientes de polarización ID1 e ID2 difieren considerablemente. Por otra parte, al utilizar un circuito de polarización con divisor de voltaje en gate, la recta VGS igual a VG menos RS por ID intersecta las curvas en dos puntos para los cuales la diferencia entre ID1 e ID2 es mucho menor, lo cual garantiza una mejor polarización con un valor más estable de la corriente de drain
sea cual sea el dispositivo que coloquemos en el circuito. La máxima estabilidad del valor de la corriente ID se obtiene al polarizar el dispositivo con una fuente de corriente, que fija la corriente de drain al valor de referencia Irref, independientemente de cualquier otra condición del circuito. Por supuesto, hay que seleccionar un valor de Irref que esté dentro del rango de corriente que puede manejar el dispositivo. El circuito básico es el presentado a la izquierda de la lámina, donde se observa que el MOSFET queda polarizado a un valor de ID constante, definido por la fuente de corriente independientemente de cualquier otro parámetro. El valor de VGS queda determinado por ID y las características del dispositivo. La fuente de corriente se puede diseñar con un BJT o utilizar un espejo de corriente con MOSFET de enriquecimiento presentado en la sesión 6 de este módulo. Para practicar configuraciones con transistores de diferentes tecnologías, vamos a calcular la red de polarización del MOSFET utilizando una fuente de corriente con BJT. En el circuito mostrado en la figura, VDD igual a 10 voltios, V sub EE igual a menos 5 voltios, RD 1 kiloohmio y RG igual a 10 megohmios. El transistor BJT va a definir la corriente de polarización. Determine RE para producir una corriente ID de 2 mA y calcule VGS y VDS. Los parámetros del MOSFET de vaciamiento son IDSS igual a 10 mA y VGS off igual a menos 5 voltios. Para el BJT vamos a considerar un voltaje de base emisor en conducción de 0,7 voltios. Comenzamos por el BJT. Dado que el transistor debe estar polarizado en la región activa, se cumple que VBE es igual a 0,7 voltios. Como la base del BJT está conectada directamente a tierra, esto significa que el voltaje en el emisor VE es igual a menos 0,7 voltios. En cuanto a las corrientes del circuito, la corriente de drain es igual a la corriente de colector del BJT y vamos a considerar que la corriente de emisor es prácticamente igual a la de colector. Por lo tanto, ID igual IC igual prácticamente a IE y esta es la corriente que queremos que sea igual a 2 mA. Dicha corriente circula por RE y el voltaje entre los terminales de RE es V sub E menos el voltaje de la fuente negativa. Por lo tanto, tenemos que el valor de RE está dado por la ecuación VE menos VEE sobre IE y sustituyendo valores obtenemos 2,15 kiloohmios. Vamos a utilizar el valor comercial más cercano, que es de 2,2 kiloohmios. Con este valor de resistencia, la corriente suministrada por la fuente de corriente diseñada con el BJT va a ser ID igual a VE menos VEE sobre el nuevo valor de RE, lo que da 1,95 mA. La variación con respecto al valor deseado es de 2,5%, por lo tanto es un valor aceptable. Una vez determinada la corriente ID, analizamos el MOSFET para calcular los valores de los voltajes VGS y VDS. El valor de VGS lo obtenemos directamente de la ecuación de la corriente ID en la región de saturación. ID igual a IDSS que multiplica a 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Sustituyendo valores da VGS igual a menos 2,79 voltios. El voltaje Vs es igual a Vg menos Vgs, y como Vg es igual a 0, tenemos Vs igual a 2,79 voltios. Por otra parte, el voltaje Vd es igual al valor de la fuente positiva menos la caída de voltaje en la resistencia Rd, esto es 10 voltios menos la corriente de 1,95 mA por la resistencia de 1 kiloohmio, lo que da 8,05 voltios. Finalmente, VDS es igual a VD menos VS, esto es 5,26 voltios. Por lo tanto, el punto de operación Q es I de Q igual a 1,95 mA, VGSQ igual a menos 2,79 voltios y VDSQ igual a 5,26 voltios. En esta sesión hemos analizado las redes de polarización del MOSFET de vaciamiento, para el cual la corriente de drain está dada por la ecuación ID igual a IDSS que multiplica a 1 menos VGS sobre VGS off al cuadrado. Las configuraciones para este caso son
el circuito de autopolarización, el circuito con divisor de voltaje en gate y el circuito con fuente de corriente. Las dos últimas configuraciones ofrecen mayor estabilidad en cuanto a la ubicación específica del valor de la corriente de drain ID, particularmente la segunda, en la que la corriente ID queda fija en un valor determinado por la fuente de corriente que se utilice, implementada con un transistor bipolar o con un espejo de corriente.